Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar con el contenido de hoy, te invito a que te suscribas a mi canal. Si ya estás viendo este video, si por algo te salió, bueno, pues suscríbete, me ayudarías mucho. Estoy intentando crear una comunidad futbolera aquí en el canal y bueno, te agradeceré mucho si te suscribes. Gracias de antemano. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy hablaremos de algo que es un poquito diferente de lo que estamos acostumbrados en este canal, ¿no? Como no hay partidos, pues aprovechando que ayer Mbappé ya se anunció que va a utilizar la camiseta número 10 del Real Madrid, pues voy a hacer un video recordando a los últimos número 10 del Madrid, ¿no? Un número que en el equipo blanco la verdad que tampoco es como que el más mítico. Hay otros dorsales en el Madrid que han tenido jugadores importantes, que tienen su historia. Evidentemente el número 10, ¿no? Siempre está apartado para un jugador talentoso del equipo, ¿no? Para la estrella, en general, ¿no? En general en todos los equipos del mundo. Y bueno, el Madrid ahora tiene en el 10 a su máxima estrella, que es Mbappé, ¿no? Veremos cómo le siente ese número. Vamos a recordar los últimos número 10, no últimos. Decidí empezar con Seedorf, que es de los años 90, ya más para atrás, la verdad que, pues bueno, ha habido muchos más, ¿verdad? Pero bueno, voy a hablar de los que me ha tocado ver a mí. Y a Seedorf, la verdad que me agarró muy pequeño, no les voy a decir que miraba yo partidos del Madrid cuando jugaba Seedorf ahí, pero sí que les puedo hablar un poquito cómo fue su historia, ¿no? A ver, Seedorf, bueno, es un jugador que llega en el 96 al Madrid. Antes de Seedorf, el jugador que usaba la 10 era Laudrup, el jugador media punta. Y bueno, Clarence Seedorf tuvo una digamos, carrera buena en el Real Madrid. Estuvo hasta el año 2000, gana 2 Champions. Y bueno, si bien no era un 10-10-10 al uso, pero bueno, él decidió utilizar ese dorsal. Decidió ser un centrocampista que fue evolucionando con los años. Es cierto que más joven sí que era un jugador un poquito más de ataque, pero bueno, ya después se fue consolidando como un jugador más en la base del centro del campo, ¿no? Después lo toma ese testigo, ¿no? Del número 10, Figo, esa transferencia legendaria, ¿no? De Figo, que pasó del Barcelona al Real Madrid, siendo el Figo el capitán del Barça. Y bueno, en esos tiempos Figo era uno de los mejores jugadores del mundo, Balón de Oro, era la insignia del Barça. Y bueno, Florentino Pérez logra llevárselo al Real Madrid y lo presenta, ¿no? Con esa mítica camiseta número 10. Ahí Figo, pues bueno, la verdad que hizo también una carrera buena en el Madrid, gana esa Champions del 2002. Al final, bueno, quizás esperaba un poquito más de lo que era. Figo ya llegó siendo un jugador no veterano, pero sí consolidado. Y bueno, en todo caso, yo creo que Figo no es una figura, digamos, de las más grandes del Real Madrid, pero en todo caso yo creo que hizo una buena carrera, ¿no? Con ese número 10. Y bueno, después de que Figo se va al Inter, llega un jovencísimo Robinho que venía del Santos. Robinho, aquí sí que ya digamos, lo tengo mucho más familiar. Robinho que venía para ser el sustituto de Pelé, no sé qué. Es cierto que había mostrado muy buenas maneras. Se animaron en el Madrid a darle la 10. Estuvo durante 3 años en el conjunto blanco. Y bueno, la verdad que no lo hizo mal, sobre todo al principio, ¿no? Tuvo bastantes destellos de su calidad que tenía. Pero bueno, después la verdad que el Madrid entra en una digamos, etapa no tan buena. Y bueno, Robinho termina yéndose al City, ¿no? Robinho fue, yo creo que el primer fichaje así rimbombante que hizo el City, ¿no? Quitándole una pieza importante a un club como el Real Madrid, que claro que tiene mucho más historia, ¿no? que el conjunto Citizen. Y bueno, Robinho, que la verdad que a él sí que lo podemos catalogar como un 10 que bueno, no le fue bien. Después de que se va Robinho, Sneijder, que ya estaba en el equipo, el holandés. Recordemos que él estuvo en el Madrid durante algunos años. Yo creo que estuvo un par de años. Y bueno, termina luego saliendo también muy pronto. Sneijder, la verdad que no dio un rendimiento malo, pero le tocó la mala suerte, ¿no? En ese tiempo que estuvo en el Madrid, que se lesionaba bastante. Y bueno, no tiene la afición madridista un gran recuerdo de él como jugador, ¿no? Después todos recordaremos cómo le fue Sneijder, ¿no? En el año siguiente que se va del Real Madrid y hace ese gran año con el Inter, gana el triplete con Mourinho. Y bueno, ahí sí que se dejó ver toda su calidad, ¿no? Luego también fue subcampeón del mundo. Pero bueno, Sneijder, bueno, estuvo muy poquito tiempo y fue víctima, ¿no? De esa reforma, de ese nuevo Real Madrid cuando llega Florentino Pérez, y junto con Arjen Robben se terminan yendo, ¿no? Bueno, Sneijder tampoco no es uno de los grandes 10 de la historia del Real Madrid, para ser sinceros. Y luego viene un capítulo bastante extraño, ¿no? Con un número 10 que fue la Sala de Arra, que es un futbolista a los que nos tocó mirarlo, que no tenía nada que ver con
con el número 10, él ya está en la plantilla cuando toma ese número, ¿no? Yo creo que lo fueron empujando los fichajes que estuvieron llegando y bueno, termina tomando el número 10 y estuvo ahí, tuvo yo creo que un par de temporadas con el 10 Diarra. Era un futbolista, bueno, es un futbolista, yo creo que todavía está en activo, bueno, un centrocampista trabajador, defensivo, nada que ver con el número 10, la verdad que era un poco chusco verlo a él con esa camiseta, ni siquiera titular, tuvo tramos donde jugaba bastante, sobre todo con Mourinho cuando llega Mourinho, pero bueno, Diarra, que testimonial, ¿no? El número 10, porque es un futbolista que no tiene nada que ver con el número 10. Y bueno, ya con Diarra todavía en la plantilla, en la temporada, bueno, en el comienzo de la temporada 2011-2012, cambia de dorsal y le deja el 10 a Özil, ¿no? Que también ya estaba en el equipo desde una temporada anterior. Özil, que claro, este ya es mucho más reciente, él sí que era un 10, ¿no? Un 10 de toda la vida, digamos, él también fue un poquito víctima de las circunstancias cuando se va del Madrid, no rindió del todo lo que se esperaba de él, pero yo creo que hizo bastantes asistencias, tuvo buenas temporadas, cierto que la última fue un poco más intermitente, pero bueno, Özil en las otras temporadas que estuvo, pues mostró su calidad, ¿no? Por eso le dejaron esa camiseta 10 al futbolista alemán, que después de salir del Madrid, pues ya salió campeón del mundo, estrella del Arsenal, pero bueno, en todo caso, Özil toma ese 10 que tenía de Arra y termina siendo un jugador importante, sobre todo en esa liga de los 100 puntos, ¿no? Donde se hinchó a darle asistencias a Cristiano, a Higuaín y a Benzema, que los rompieron récord de goles los tres. Y bueno, Özil, que la afición lo recuerda con bastante cariño, pero también ya podemos, yo creo que Özil, que ahora ya está retirado, pues yo creo que él pudo haber sido un poquito más, ¿no? Pero bueno, en todo caso, Özil sí tuvo temporadas muy buenas en el Madrid, se termina yendo cuando llega Bale ya por, digamos, una cuestión de dirección deportiva, pero Özil claro que tuvo calidad para portar esa camiseta en el Madrid, ¿no? Y bueno, después de que se va él, el 10 queda huérfano una temporada y luego, bueno, en la siguiente temporada que se va Özil, en la 14-15 después del Mundial de Brasil, todos recordaremos ese Mundial impresionante que hace James Rodríguez y lo ficha el Real Madrid, ¿no? Otro 10 de toda la vida, ¿no? James hace una primera temporada impresionante con Ancelotti, el equipo no le acompañó, fue un año en el que el Madrid no gana nada, pero bueno, James demostró toda su calidad. En aquellos tiempos, bueno, James era un James muy diferente, un James muy trabajador, un James más comprometido, y esa primera temporada pues le dejó crédito para estar otras 2 temporadas en el Madrid, ¿no? Pero el colombiano, la verdad que hizo partidos muy buenos, hizo golazos, siempre demostrando su calidad, y bueno, después no sabemos qué pasó cuando llega Zidane, se empieza a perder un poquito, luego se ha ido al Bayern Múnich, regresa un par de temporadas a Madrid, una temporada no recuerdo, pero ya prácticamente no juega nada, ¿no? Pero bueno, cuando llega Zidane es donde bueno, empieza a jugar bastante menos, no sé qué ocurrió ahí, y James, que bueno, como les digo, al último pues no hizo gran cosa, es la realidad, pero bueno, fue un jugador importante. Recuerdo también aquella liga de la segunda unidad del Madrid, ¿no? La liga que gana Zidane en la 16-17, con un James que entraba desde el banquillo la mayoría de las veces y hizo buenos partidos, ¿no? En ese rol. Luego, bueno, él quiso salir al Bayern a probar suerte y ya después su carrera vino un poquito a menos, pero en todo caso él sí que fue un 10 muy recordado, ¿no? Por el madridismo. Y bueno, ya con la salida de James cedido al Bayern Múnich, inmediatamente en la temporada siguiente Modric toma el 10, Modric que tenía el 19, si lo recuerdan. De hecho duró varias temporadas con ese dorsal, que es el que él toma cuando recién llega al Madrid. Yo creo que duró 5 temporadas con el dorsal 19. Bueno, Modric, que también, ¿no?, merecidísimo ese momento, pues él la pidió y él la retuvo hasta este verano que salió, ¿no? Modric, que él sí que podemos hablar de un 10 legendario del Real Madrid, futbolista absolutamente importante en esta segunda gran etapa, ¿no?, del conjunto blanco. Y bueno, Modric, que sí que yo creo que va a ser ha sido uno de los mejores 10, sino el que mejor en la historia del Real Madrid, ¿no? Que tuvo algunos otros el Madrid en los tiempos de Di Stéfano, ¿no? En las Champions en blanco y negro. Ha habido muchos jugadores muy buenos, pero yo creo que de los últimos años, de todos estos que le estoy contando, pues Modric ha sido el más importante, ¿no? Un futbolista que sin ser un 10 al uso, es cierto que podía jugar muy bien de media punta, pero bueno, su carrera en el Real Madrid la hizo como centrocampista, ¿no? Jugando como interior, a veces un poquito más adelantado, en ocasiones más atrasado, ¿no? Incluso jugando en doble pivote. Pero bueno, Modric ha hecho una carrera impresionante como 10, y bueno, ahora que se va Mbappé, que también, bueno, ya sabemos que ya está en el equipo, pues toma ese dorsal y veremos cómo le va, ¿no? Seguramente le va a ir muy bien. No sabemos cuántos años va a poder estar Mbappé en el Madrid, no sabemos cuántos títulos va a ganar. Él está ahí buscando hacer historia, haciendo su propio camino.
Y bueno, pero como les decía, el 10 no es digamos, un dorsal el más tradicional de la historia del Madrid. El 9 y el 7 yo creo que tienen bastante más historia por los jugadores que lo han portado y por lo que han conseguido, pero bueno, en todo caso veremos cómo le termina yendo a Mbappé con ese número 10. Hasta el siguiente.